de la teología y de la práctica del Sensus Fidei Fideleum. Rafael Luciani tiene un extenso currículum, señalaremos solamente 2 puntos. Enseña en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y es profesor extraordinario de la Escuela de Teología y Ministerios de Boston College. También integra el equipo de reflexión teológica del CELAM y es teólogo consultor del Sínodo de la Sinodalidad. Ofrecemos la palabra al profesor Rafael Luciani. Muy buenos días a todas y a todos. En esta primera reflexión que haremos entre Serena y yo, quisiera ofrecer este giro eclesiológico que se está dando a la luz de la teología del Sensus Fidei, y especialmente en cuanto esta teología crea dinámicas de comunicación que a la vez forman comunión en la Iglesia. El recurso explícito al Sensus Fidei, como sabemos, había sido solo usado para la declaración de los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. A la luz de la práctica sinodal, esta profundización y maduración, especialmente del Lumen Gentium 12, es clave hoy para comprender el giro eclesiológico que estamos viviendo en la Iglesia. Su recepción no ha sido fácil, no ha sido exenta de polémicas, pues es un pasaje conciliar que toca el corazón mismo de los modos relacionales y de las dinámicas comunicativas que reconfiguran identidades en la Iglesia. Hoy en día, a partir de su práctica, a lo largo del proceso sinodal, se ha ido rescatando la dimensión neumatológica de la Iglesia, esa que hace posible la Communio Fidelium. Voy a desarrollar algunos puntos. El primero, el redescubrimiento hoy del fundamento neumatológico de la Iglesia. En Lumen Gentium 12, los padres conciliares quisieron destacar que el Espíritu no hace distinción alguna para manifestarse, y además que se muestra a través de muchas mediaciones, incluidas la magisterial, la ministerial y la sacramental, pero no solo la ministerial y la sacramental. Así lo expresaron en el texto, cito: el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante sacramentos y ministerios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias, especialmente entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Es un texto muy profético. De aquí deriva una consecuencia importante. La comunicación del Espíritu no es nunca unidireccional. No se dirige solo a la jerarquía, sino que está mediada por todo el pueblo de Dios y es constitutiva de él. Monseñor de Schmet, uno de los padres conciliares más importantes en esta eclesiología, explicó, y cito: el cuerpo docente no descansa exclusivamente en la acción del Espíritu Santo sobre los obispos, sino que también está llamado a escuchar la acción del mismo Espíritu en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el cuerpo docente no solo habla al pueblo de Dios, sino que también escucha a este pueblo de Dios en quien Cristo continúa su enseñanza. Podemos pues señalar que Lumen Gentium 12 presenta una dinámica comunicativa pluridileccional que a través del Espíritu nos hace ver la diversidad del nosotros eclesial y construye comunión. Esto es algo muy relevante para comprender hoy en día la teología de los ministerios, porque, dice Ormond Roche, consultor del sínodo, incluir al obispo entre los fieles en la noción sensus fidelium es una manera importante de resaltar el hecho de que ningún obispo ejercita su función oficial en el magisterio sin que su propio sensus fidei fidelis entre de algún modo en juego. De hecho, continúa Roche, puede recurrir en algunos casos que esa fe no formada que Tilar atribuía a muchos laicos se aplique a algunos
cuya formación teológica no se desarrolló más allá de los años del seminario. Fin de la cita. Insistir también en la necesidad de la investigación y la formación teológica para el discernimiento del sensus fidei no es algo secundario. Los padres conciliares, durante la redacción del Dei Verbum 8, no se refirieron solamente a la experiencia y a la contemplación como elementos propios del sensus fidei, sino también a la inteligencia, al estudio, al aporte de la teología y de otras disciplinas que cultivan la hermenéutica de la revelación. De esta manera, en esta nueva etapa que vivimos en la recepción del concilio, ha ido emergiendo la conciencia de que el sentido de la fe de todos los fieles no se refiere a una experiencia individual o afectiva, sino a modos relacionales y dinámicas comunicativas que al activarse generan una figura de iglesia, El sensus fidelium postula, más que un método, más que un concepto, una figura de iglesia. La iglesia es todo el pueblo de Dios, pastores y fieles. Dice Borgna, un italiano, el interés, por tanto, no es tanto qué o cómo se conoce, sino quién conoce. Y el quién se convierte en todo el cuerpo eclesial, el pueblo de Dios como sujeto. A través de la práctica del sensus fidei, los fieles se co-constituyen en pueblo de Dios y pasan a ser una mediación del Espíritu. Y esto es fundamental, pasar a ser mediación del Espíritu. Cuando se redactaba Dei Verbum 10, los padres conciliares dijeron, se experimenta un proceso dinámico a partir del cual brota el sentido común de los fieles y se convierte en el criterio para conocer la verdad divinamente revelada. Un proceso dinámico. Segundo aspecto, el sensus fidei fidelium, como hemos visto, es un lugar teológico y a la vez mediación de la revelación. No solo estamos ante un sentido de la fe, sino también un sentido para la fe. Por una parte es una capacidad personal en cada bautizado, pero se activa solo en la interacción dinámica entre y con todos los fieles, no solo en algunos o en uno, sino en la interacción entre todos. Podemos afirmar que el sensus fidei fidelium tiene una autoridad propia como lugar teológico. Es un modo de proceder que habilita la escucha para, como dice Gaudium et Spes 44, para que la verdad revelada sea comprendida cada vez más profundamente, sea mejor entendida y sea presentada de forma más adecuada. Es interesante también que en el mismo texto Gaudium et Spes habla de las dinámicas comunicativas, escuchar atentamente, discernir e interpretar los lenguajes de nuestro tiempo, juzgar a la luz de la palabra de Dios, dinámicas comunicativas. Resaltamos, o vale la pena resaltar, que en cuanto lugar teológico, el Espíritu se manifiesta en cada territorio sociocultural, en tanto lugar de sentido para la fe que ahí se vive, en cuanto fuente peculiar de revelación, como se decía en el documento final del Sínodo para la Amazonía, evitando así falsos universalismos y abstracciones en la noción de iglesia. Dice, querida Amazonía, así la iglesia reconfigura su propia identidad en escucha y en diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. Esto es lo que se vive a lo largo del proceso del sínodo sobre la sinodalidad, cuando muchas personas manifestaron que habían accedido, y cito, al tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia. Tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia. Hasta aquí podemos entonces decir que en cuanto sensus fidei fidelium existe una autoridad propia en esta práctica de esta teología que permite la mediación de la revelación por la experiencia y el conocimiento connatural. Tercer aspecto, esta práctica va generando una figura de iglesia sinodal. La puesta en práctica de la teología del sensus fidei no se puede valorar como algo meramente pragmático o pasivo,
sin efectividad alguna para producir cambios reales. Por el contrario, su dinamismo ha ido generando, aunque aún con discreta emergencia, una figura de iglesia en la que se comienza a ver la necesidad de rearticular el todos, algunos y el uno, pero a partir de la escucha recíproca, como dice Francisco en su discurso en el aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, a partir de la escucha recíproca que el pueblo fiel, todos, colegio episcopal, algunos, y el obispo de Roma, uno, están todos en escucha uno de los otros. Esta rearticulación entre todos, algunos y uno ha sido pensada a la luz del diseño eclesiológico ofrecido por Episcopalis Communio, que tiene como punto de partida y como punto de llegada al pueblo de Dios y como método de partida la escucha recíproca. Es una opción hermenéutica que evita reducir la sinodalidad a un mero método, cuyo fin sería lograr producir un documento final y conclusivo y ya. Por el contrario, se pone la atención primariamente en la dinámica que se genera del proceso como medio para ir construyendo la comunión entre todos los fieles, entre todas las iglesias y entre todas ellas con la iglesia de Roma. En la foto que tenemos de la imagen que hemos visto todos del aula Pablo VI en el sínodo, las mesas, las iglesias locales, en esa comunión entre los fieles, entre las iglesias, mesas con mesas, y la comunión entre las iglesias con la mesa donde está el obispo de Roma. Es decir, toda una eclesiología en un diseño que visualmente se capta, en esa articulación del todos, del algunos y del uno. Visto así, en el caminar juntos de todos, algunos y uno, comporta este proceso una concientización que no estamos ante un simple método, sino ante un proceso que genera un modo eclesial de proceder y constituye, como decía Santiago Madrigal, la forma primaria de la comunión cristiana. La forma primaria de la comunión cristiana. Dado que la escucha mutua y el discernimiento en común suponen el reconocimiento previo de la dignidad bautismal propia de cada creyente. Y aquí, como dice la síntesis latinoamericana en la etapa continental, de aquí que si el pueblo de Dios, el todos, no fuese sujeto en la toma de decisiones, donde se articula el todos con el algunos y el uno, no hay sinodalidad. Y si el pueblo de Dios no es constitutivo de un organismo que toma decisiones para la iglesia como un todo, tampoco este organismo es sinodal. Siempre esta articulación que permite la práctica del sensus fidei del todos, algunos y el uno. A la luz de esta teología es posible apreciar entonces una primera emergencia del cambio estructural, institucional del segundo milenio que hemos heredado en formas organizativas y comunicativas unidireccionales, top-down, expresadas en el ejercicio monárquico de la autoridad. Hoy en día, si queremos un modelo eclesial sinodal, la clave es la refundación de una figura eclesial, sobre la base de dinámicas comunicativas ampliadas a la aportación de todos los sujetos eclesiales. Los procesos comunicativos unidireccionales, basados en el principio de la autoridad delegada, que todavía hoy operan a distintos niveles, fragilizan la figura de la iglesia sinodal, porque no valorizan ni permiten el reconocimiento de las múltiples competencias, especialmente de laicas, laicos y religiosas, mujeres y jóvenes, que aportan desde una experiencia que se convierta a la vez en mediación del espíritu. Se trata de promover dinámicas de comunicación multidireccionales, en red, en diálogo, crear espacios para una historia eclesial en conjunto, es decir, el nosotros eclesial. En este tercer punto, entonces vemos cómo lo que estamos hablando del sensus fidei no es un mero método, y no es simplemente la elaboración de doctrina, sino una figura de iglesia toda ella que emerge de esta práctica. Cuarto, los modos relacionales que refundan y sinodalizan a la iglesia a la luz de estas dinámicas. Avanzar hacia un modelo eclesial sinodal para el tercer milenio contempla la puesta en práctica
de dinámicas tales como consultar, escuchar, dialogar, discernir en común, tomar consejos, elaborar decisiones en conjunto y rendir cuentas. Podemos decir que estas son las dinámicas que hoy en día nos desafían. El Papa alude a estas dinámicas para definir el ser de la Iglesia, que es lo interesante. Cuando él dice, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír, inmediatamente agrega, es una escucha recíproca en la que cada uno tiene algo que aprender, pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Interacción entre el todos, algunos y uno, recíproca, en la que cada uno tiene algo que aprender, es decir, algo que no tenía, que gracias a la aportación del otro puede recibir. Apostólica Autocitate, en el número 6, siempre recuerdo que las traducciones ahí son un poco engañosas porque no es complementan, sino se completan los sujetos eclesiales. Se completan los sujetos eclesiales. Una visión no auxiliar de las relaciones y por tanto nos desafían estas dinámicas a entender que nos ayudamos, nos completamos en nuestras propias vocaciones en la Iglesia. Aunque la escucha es fundacional de un proceso sinodal, ella no funciona por sí misma. Para generar cambios en la vida eclesial debe haber precondiciones apropiadas a fin de que la palabra escuchada sea también discernida y actuada. El aporte de la filosofía del lenguaje en este campo es muy útil para la teología del sensus fidei y para la construcción de la comunión. A partir de una concepción performativa del lenguaje, John Austin sostiene, cito, decir algo es hacer algo, o al decir algo hacemos algo. De allí que una práctica adecuada de la escucha evitaría caer en un nominalismo vacío, en una interacción humana que se pueda limitar al plano afectivo o al intercambio de opiniones. Para ello, Austin reúne un conjunto de normas que pueden ayudar. A su juicio debe existir un procedimiento o método susceptible de ser practicado por todos de forma concreta y cumplirse los pasos, pero además requiere que las personas se sientan animadas con el propósito de conducirse de una manera congruente y abiertas a la novedad que se pueda producir. Sin precondiciones y ambientes que faciliten la apertura del otro y su respectiva conversión al nosotros, el resultado es predecible. La escucha será desafortunada, lo cual terminará revelando una falta de asertividad de los sujetos en la Iglesia respecto de la realidad. Es importante entender cómo en el proceso se va creando también el ambiente posible para que pueda darse una escucha que genere efectividad. Porque si no tengo el ambiente, podemos decir, hablemos y no se dice a lo mejor con honestidad lo que se piensa. Ambiente implica esta precondición necesaria. La interacción entre tantos fieles de culturas, pueblos, contextos tan diversos, con particularidades teológicas, litúrgicas, espirituales, pastorales y canónicas, hace que el proceso sinodal sea un proceso comprensivo y complejo. Más que por el conocimiento adquirido acerca de la experiencia de esta iglesia más amplia, de la propia iglesia donde cada uno de nosotros vive localmente, ha sido por la vía de la experiencia, de la escucha recíproca, como se ha ido madurando el concepto de catolicidad, por ejemplo. Las asambleas continentales fueron la experiencia donde realmente se comprendió que la iglesia es mucho más grande que mi propia localidad. Y se descubrió cómo en tantas otras iglesias las diferencias implican procesos muy distintos hacia una toma de decisiones. Y esa experiencia nos lleva entonces a ver cómo la práctica del sensus fidei es una práctica que genera también una conciencia de iglesia distinta a la que podemos tener antes de la práctica. Punto 5. Estamos viviendo, como dice la síntesis de octubre, una ulterior recepción del Concilio Vaticano II, aún en proceso emergente. Podemos hablar de una nueva fase con Francisco, hablamos de una ulterior recepción a partir del proceso sinodal. Fruto de esta interacción polifónica ha ido emergiendo la conciencia de ser una iglesia de iglesias,
con un mayor sentido de pertenencia a un complejo poliedro eclesial, en el cual coexisten diversos modelos eclesiológicos, algunos yuxtapuestos y no siempre alineados con el espíritu y el texto del Vaticano II. Esto ayuda a conocer por qué hay temas sobre los cuales es difícil dialogar en algunos contextos más que en otros, no solo por razones eclesiales, sino también históricas y socioculturales. En este contexto, el informe de síntesis del pasado octubre dice: hay una ulterior recepción del concilio. La figura de iglesia que está emergiendo es descrita en el Instrumentum Laboris actual, el segundo, con las siguientes palabras, cito: la iglesia no puede entenderse sin estar arraigada en un lugar y en una cultura, y sin las relaciones que se establecen entre lugares y culturas. La dimensión del lugar custodia la pluralidad originaria de las configuraciones de esta experiencia y su arraigo en contextos culturales e históricos específicos. La variedad de las tradiciones litúrgicas, teológicas, espirituales y disciplinarias es la demostración más evidente de cómo esta pluralidad enriquece a la iglesia y la hace bella. Este modelo de comunión de iglesias, teológicamente claro, experiencialmente, solo América Latina ha tenido esta experiencia a través del CELAM mucho antes del concilio, en el año 55, cuando se crea. Pero los otros continentes no tienen esta experiencia de vivir, de experienciar, no de saber el concepto, de experienciar lo que significa este intercambio entre iglesias, donde tengo que construir comunión, no está dada. Y la comunión entre iglesias implica, desde la teología del sensus fidei, esta práctica que colabora o ayuda a esta comunión eclesial. Aquí es donde encontramos uno de los ejes más complejos de esta ulterior fase de recepción del concilio. ¿Por qué? Porque el abandono en la década de los 80, que continuó en los 90, de la categoría pueblo de Dios como definición de la iglesia, ha contribuido a que hoy solo América Latina tiene una conciencia más clara de lo que significa ser iglesia pueblo de Dios como sujeto. Cuando esto se lleva al diálogo intercontinental, es difícil. Por eso el documento dice una frase muy real: la sinodalidad implica ritmos y velocidades, porque la recepción conciliar nuestra no es igual a la recepción conciliar que se dio en otros contextos. La categoría, de hecho, pueblo de Dios, reaparece con el Papa latinoamericano, con Francisco. Y a partir de esa categoría es que podemos entonces hablar de esta maduración de la eclesiología del pueblo de Dios, que lleva hoy a decir sinodalidad, la maduración de la eclesiología del pueblo de Dios. ¿Cuál es esta forma de iglesia a la luz del sensus fidei, de la práctica que se ha ido logrando y que se manifiesta a lo largo de los distintos documentos y etapas? Leo el Instrumentum Laboris que dice y la describe en el número 88, es el texto donde da el diseño eclesiológico más logrado. El concilio pudo afirmar que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, es también un cuerpo de iglesias en las cuales y a partir de las cuales existe una iglesia católica, una y única. Este cuerpo, vienen las tres dimensiones articuladas, se articula en las iglesias individuales como porciones del pueblo de Dios, cada una confiada a un obispo. Segundo, en las agrupaciones de iglesias, en las que las instancias de comunión están representadas sobre todo por los organismos jerárquicos. Y tercero, en la iglesia entera, la iglesia tota, donde la iglesia como comunión de iglesias se expresa por el colegio de los obispos reunidos en torno al obispo de Roma en el vínculo de la comunión episcopal y jerárquica. El texto nos da un paso muy importante en esta transición eclesiológica que estamos viviendo. Los documentos, desde el inicio al día de hoy, van desarrollando un paso entre iglesia particular, luego en el medio usan particular y local, hasta llegar a estos últimos donde solo se usa local. Una opción eclesiológica, de un diseño eclesiológico, de una recepción del concilio. Iglesia universal, lo mismo. Al inicio aparece, va entendiéndose de otras maneras, al final desaparece porque se introduce iglesia tota.
y se le define en este número como comunión de las iglesias. Eso en terminologías implica toda una figura de iglesia a la que me estoy refiriendo. Es una figura de iglesia que en la práctica, a través de la experiencia, se va descubriendo, aunque teológicamente exista claridad. La articulación, dice el documento, ordenada de estos tres niveles del ejercicio de la sinodalidad es lo que nos permite hablar de una figura de iglesia sinodal, como un fruto maduro de la recepción de la eclesiología del pueblo de Dios. Y repito, sin afanarme de un orgullo, América Latina ha generado esta figura de iglesia desde su manera de concebirse a nivel continental. El instrumento en laboris aclara, y dice en el número 88 igual, la reforma de las instituciones eclesiales debe seguir esta articulación ordenada. Eso es un giro que va de superar ese universalismo y centralismo romano a partir de las iglesias locales. Hemos de partir de la escucha del pueblo de Dios en cada porción de ese pueblo de Dios y desde ahí hacer reformas, dice, institucionales. De tal manera que me da una manera de proceder que me permite aplicar esta eclesiología y a la luz de la teología del sensus fidei me da la forma de ir construyéndolo. Punto 6, para ir terminando, la restitución. De esto he escrito en varios artículos porque me parece que es la gran novedad como dinámica comunicativa de este sínodo que supera lo que al inicio se llamaba circularidad y se pasa a la espiralidad, que es mucho más compleja e implica un crecimiento continuo y permanente, una eclesiogénesis. Quizá no se ha hecho suficiente énfasis en lo que está en juego. Si fracasamos en consolidar un modo eclesial de proceder que encauce una visión orgánica y articulada de la Ecclesia tota, va a prevalecer una cultura eclesial piramidal y universalista en el que seguirán privando, como dice Alphonse Borras, que hablará también en el Congreso, una insuficiente consideración del sensus fidelium, la concentración del poder y el ejercicio aislado de la autoridad, un estilo centralizado y discrecional de gobierno y la opacidad de los procedimientos regulatorios. ¿Qué se ha hecho para poder dar un paso en la superación de a un desafío que tenemos? Una vía impulsada por Francisco, cuando habla de la saludable descentralización de la Iglesia, implica pensar esta teología y práctica del sensus fidei a la luz de una nueva dinámica comunicativa. No solo escuchar, discernir, elaborar juntos decisiones, sino la restitución, el proceso mediante el cual regresa aquello que se ha hecho al punto de partida, es decir, a la porción del pueblo de Dios, como una dinámica que hace iglesia, eclesiogénesis, una figura sinodal de iglesia de iglesias. Por ello, decía que la experiencia de las 7 asambleas eclesiales continentales y el documento de la etapa continental son fundamentales para comprender la actual transición eclesiológica que vivimos, no solo del sínodo, sino a nivel de eclesiología de la iglesia, que estamos viviendo y documentando. Ahí aparece por vez primera la expresión restitución, procurando una articulación ordenada de la iglesia entera. Fíjense, la experiencia primero, sale un concepto, en el instrumento laboris último se da la forma de la figura eclesial, las 3 dimensiones que van en esa restitución. La experiencia sinodal nos va enseñando entonces que la construcción de la communio fidelium, la communio episcoporum y la communio ecclesiarum es un proceso en el que confluyen distintos niveles, instancias, tiempos, lugares, espacios, sujetos y culturas. Es en medio de esta trama compleja donde se discierne y se hace iglesia, no en un contexto idealizado. Es en medio de esa trama compleja donde se toman decisiones, no en un contexto idealizado. Por ello el sínodo ha facilitado la conciencia que la no recepción no pone de manifiesto que el contenido de una decisión magisterial sea falso,
sino que, al menos aquí y ahora, no posee el valor necesario para avanzar la vida eclesial. Por ello, las restituciones realizadas en varios momentos del proceso sinodal invitan a pensar en un modelo institucional que no requiera equiparar la uniformidad de las convergencias con los acuerdos o consensos eclesiales, no es lo mismo, y que tampoco visualice la comunión como una simplificación del poliedro eclesial. En el plano global de la experiencia sinodal durante las asambleas continentales, fueron dos los contextos con mayor complejidad problemática y mayor dificultad: la asamblea Estados Unidos y Canadá y África. Eso implica ponernos a pensar, por una parte, dónde y a través de qué se recibió el concilio, como decía anteriormente, pueblo de Dios. Concepto que en algunos continentes fue o rechazado o pedido que se sustituyera, pero no fue recepcionado de una manera, digamos, connatural. En estas dos experiencias, estas dos asambleas continentales, se ve entonces cómo la conformación, la construcción de la comunión no significa que cuando yo tengo comunión, inmediatamente ya eso significa que tengo un consenso. Pero cuando no hay comunión no puedo construir consenso. Y lo que estamos viendo, al menos en algunas regiones, o en algunos casos en Norteamérica y en algunos casos en África, es que está la comunión resquebrajándose. Menos aún podemos construir consensos. ¿Cómo trabajamos la comunión si quiero construir un consenso? La teología y la práctica del sensus fidei permite construir la comunión sobre la cual luego se construye el consenso. Y esta es la gran novedad que se está al menos experimentando. Porque por vez primera en esa diversidad, obispos que dicen: no conocía esto, ahora lo conozco, no comprendía los argumentos, ahora los puedo comprender, aunque no los comparta, se va dando un proceso que implica en esa complejidad una apertura de una conciencia de una iglesia mundial que no es la iglesia solamente donde cada uno de nosotros vive. El momento eclesial actual exige pensar con todas sus implicaciones, no solo una nueva manera de articular todos, algunos y unos, sino también entre la comunión de las iglesias y la iglesia tota. Porque no se trata de trasplantar la iglesia a otro lugar, sino de hacerla crecer allí desde adentro. Tendríamos pues que hablar de procesos de restituciones y procesos de recepciones fieles y creativas que no terminen, sino que siempre llegan y vuelven otra vez a iniciarse. Como tampoco de una recepción que se pretenda y otra vez universalice, sino que se hable de recepciones. El reto de que las iglesias locales no luego vengan y entiendan que un documento final lo aplico de la A a la Z. ¿Cómo entiendo una recepción desde estas dinámicas que se abren a la luz del proceso sinodal? Para terminar, con base a todo lo expuesto, y en la publicación está ya muy desarrollado, pues no, aquí solo he escogido algunas cosas, podemos afirmar que a la luz de la maduración de la eclesiología del pueblo de Dios, reflejada en el desarrollo actual de la teología del sensus fidei, estamos experimentando una transición eclesiológica. En esta transición está emergiendo una nueva figura de iglesia que debe conducir a un nuevo modelo institucional. Este proceso llevará tiempo, incluso más de una generación, ya que la sinodalidad no es simplemente el redescubrimiento de métodos y prácticas, sino el redescubrimiento de una figura de iglesia que es constitutivamente sinodal y misionera. Las dos dimensiones constitutivas que aparecen en el concilio, misionera, en la recepción actual de la eclesiología del pueblo de Dios de Francisco, sinodal. Las únicas dos dimensiones constitutivas que no son llamadas notas, pero son dimensiones constitutivas. Este es el desafío que enfrentamos, construir pues esta iglesia sinodal en misión para el tercer milenio, a partir de estas dinámicas comunicativas y relaciones que hoy se profundizan a la luz de la teología del sensus fidei. Muchas gracias.